Buenas noches, jóvenes. El día de hoy pues vamos a hacer un reforzamiento de algoritmos. Esto nos va a permitir poder recordar y reaprender nuevamente lo que era la estructura básica de los cimientos de un lenguaje de programación o de un programa en sí. Vamos a iniciar entonces con el reforzamiento de algoritmos y definamos primero algoritmo y decimos que es una serie de pasos organizados que describen el proceso que se debe seguir para dar la solución a un problema específico. Nosotros lo decíamos en clase también que pues son una secuencia de pasos ordenados que nos llevan a la solución de un problema. Cuando nosotros hablamos de algoritmo, tenemos que saber que el algoritmo encierra mucho y se puede representar de varias maneras. Una de ellas es la forma como vamos a representarlo de manera no gráfica, a lo cual nosotros le decimos pseudocódigo, y de las maneras gráficas que nosotros llamamos diagrama de flujo o diagramas estructurados. El pseudocódigo, como una pequeña definición, podemos decir que se trata de un lenguaje natural y técnico ya que apela a las normas de la estructura de un lenguaje de programación, o sea, se asemeja mucho al lenguaje que utilizamos dentro de los lenguajes de programación, pero que este es un lenguaje natural o muy entendible a nivel de palabras al ser humano, o utilizamos algunas palabras mnemotécnicas que son palabras que entienden algunos lenguajes de programación. También tenemos lo que son los gráficos o diagramas de flujo y tenemos lo que como una definición que es la representación gráfica de un algoritmo o un proceso. Y si nosotros pues hablamos de esto, pues hablamos de que el algoritmo se representa a manera de figuras que más adelante en otro video vamos a ver. Cuando nosotros decimos que tenemos que hacer el análisis de un algoritmo, tenemos que recordar que en la clase de análisis y diseño de sistema hay una parte en el tema que dice que hay un ciclo, hay unos pasos en los ciclos de vida de un sistema. Y aquí tenemos unos que son se parecen mucho a estos y comenzamos con la definición del problema, que es el momento en que nosotros decimos, investigamos y vemos realmente la necesidad que hay para solucionar un problema o crear una solución. El análisis de problema pues es la parte donde nosotros profundizamos el hecho por medio de algunas técnicas de cómo podemos solucionar este problema y cómo podemos hacer más eficiente lo que se nos está pidiendo. El diseño del algoritmo pues ya lo planteamos nosotros, llámese no gráficos o gráficos o una representación diferente a cómo podamos manejar. La codificación es la parte en donde con nosotros ya transformamos nuestro pensamiento algorítmico o nuestro desarrollo de algoritmos y lo transformamos ya por medio de un lenguaje de programación en la aplicación que va a dar solución a ese problema inicial. Tenemos la prueba y depuración, que es el momento en el cual el programador con los usuarios o con la persona interesada o uno mismo, pues hace las pruebas, hace unas cargas de estrés, hace todo lo que nosotros necesitamos para que realmente se pueda probar y mejorar nuestra codificación o nuestro algoritmo. La documentación es la creación de los manuales de usuario, es la creación del orden para poderlo dejar en nuestro código fuente y así. Y por último, pues el mantenimiento que nosotros tenemos que estar dando a nuestra codificación o mejorarlo claramente. Pero algo importante es que cuando nosotros hablamos de un algoritmo estamos hablando de un proceso de tres elementos. Tenemos la entrada, que es cuando o es la información que se le da al algoritmo o los valores con los que se va a trabajar. El proceso, pues, es el momento crucial o elemental donde se elaboran los cálculos necesarios o se hace el proceso que es necesario para que pueda llegar a un resultado. Y tenemos la salida, que son los resultados finales o la transformación de entrada a través de un proceso. Y eso, pues, obviamente nos da la salida. Para poder concluir este punto del análisis del algoritmo, recordemos que siempre tiene que haber entradas, procesos y salidas de información como el esquema básico de todo de la informática básica, ¿no? De que tiene que existir esa entrada de datos, ese proceso de datos y esa salida de datos que es el fin elemental. Pues vamos a hablar un poco de los datos.
Los datos pues son representaciones simbólicas. Podemos decir que son numéricas, alfabéticas, lógicas, de fechas, de monedas y de todo lo que usted quiera decir. O sea, es toda la información que nosotros tenemos y que la podemos representar. Ahora, de un atributo o variable, que es lo que vamos a hablar ahorita. Entonces, si nosotros venimos y hablamos de los tipos de datos, pues vamos a definir que tenemos datos simples y estructurados. Los datos simples tenemos los que son numéricos, los lógicos, los alfanuméricos o textos, y también, como les decía, tenemos los estructurados. Y estos estructurados pues son los que son definidos por el usuario. Entonces, los que son definidos por el usuario tenemos arreglos, vectores, matrices, registros, archivos, apuntadores, que eso más adelante pues lo vamos a ver ya cuando estemos de lleno con los lenguajes de programación. Mientras tanto, vamos a trabajar un poco con los simples y pues podemos mencionar algunos. Los simples, todo depende de cómo se llaman en los lenguajes de programación. Cada lenguaje de programación en su mayoría son parecidos, pero hay unos que cambian el nombre de cómo llamar o cómo darle el identificador de tipo de dato. Por ejemplo, int o integer, char o string o cadena directamente, o float o long int o short int o double o varios tipos de nombramiento que le damos a los tipos de datos, pero eso lo especifica el lenguaje de programación que nosotros vamos a utilizar. Vamos a continuar y vamos a hablar un poco de las variables y constantes. Tenemos nosotros que una constante es un espacio en la memoria de la computadora que no cambia durante la ejecución del programa. Entonces, como ejemplo, tenemos, por ejemplo, una constante que le estamos llamando pi y que su valor que no va a cambiar, pues es el significado 3.1415. Entonces, estos son valores fijos que se van a mantener durante la ejecución del programa. Y ahora vamos a hablar de la definición de variable, que es un término que se va a utilizar mucho en nuestro transcurso del estudio de la informática, y es que es el espacio en la memoria de una computadora que cambia durante la ejecución de un programa. Entonces, cuando nosotros hablamos de que la constante es un espacio en la memoria, las dos son espacios en la memoria. Ojo con esto, la constante y la variable son espacios en las memorias. Lo único que diferencia es que una va a mantenerse fija el valor que tenga durante la ejecución del programa y otra pues va a estar cambiando. Y cuando nosotros decimos cambiando es, por ejemplo, usted hace un programa que pide información de todas las personas, la variable pues se va a llamar nombre y hoy puede llamarse Paul, más adelante Ana, más adelante Luis, más adelante Pablo y así. O sea, nombre que va a ser la variable y se va a ir almacenando en algún lugar, pues va a ir cambiando de acuerdo a la persona que se le esté preguntando. De igual manera, los totales o el total también va a ir cambiando de acuerdo a los valores que usted vaya ingresando para que genere ese total. Entonces, la variable pues es eso. Ahora, cuando nosotros hablamos de las reglas para nombrar una variable o constante, es importante que nosotros definamos porque se tienen unas pequeñas reglas para que nosotros podamos nombrar y estandarizar nuestro desarrollo de programa. Tenemos una variable, siempre debe iniciar con una letra mayúscula o minúscula o un guión bajo. Una variable puede contener números solamente después de la primera letra. No es permitido dejar un espacio en blanco a lo largo de la variable. Y si usted quiere dejar ese espacio, entonces tiene que ponerle un guión bajo de preferencia. Y aunque una variable pueda ser de largo que tú deseas, lo recomendable es que sea una variable corta. Eso es para optimizar el espacio y optimizar también la codificación de un programa. O sea, no es muy viable o no es muy factible el estar utilizando nombres de variables grandes o largas. También podemos decir que no puedes utilizar palabras reservadas para la declaración de una variable. Cuando nosotros hablamos de la declaración de una variable, estamos hablando de que tú no puedes utilizar, por ejemplo, if o no puedes utilizar mod. ¿Por qué? Porque son palabras o funciones que un determinado lenguaje de programación ya la usa. Entonces, ¿cómo vas a saber tú? Pues bueno, eso tienes que investigar las palabras reservadas en el lenguaje de programación que tú estés utilizando.
Y también tenemos que es preferible que cuando tú le pongas el nombre a una variable, pues que se exprese algo del contexto. O sea, si yo quiero información de la edad, pues lo más sensato es que yo coloque edad o cuál es tu edad o edad de paciente, por ejemplo. Pero que tenga una relación con la información que se va a almacenar. Vemos aquí unos dos ejemplos, por ejemplo, algunas declaraciones correctas serían, por ejemplo, nombre paterno, y normalmente se recomienda que siempre se ponga la primera palabra, perdón, la primera letra de la segunda palabra en mayúscula para identificar que ahí está el cambio, y de cliente también puede ser los dos en mayúscula, la primera palabra es ID y la segunda palabra es cliente, y también conteo de ciclos podemos ver que inicia con un guión bajo, entonces esos son correctos, y cuando nosotros ya venimos y decimos y las cuales son incorrectas, pues por ejemplo tenemos tercer puesto, está malo, número de teléfono, vemos que existe un espacio sin de identificar, si tú quisieras pues le colocas un guión bajo y pues ahí ya es accesible, y tenemos in, que en algunos lenguajes de programación no se pueden utilizar porque esa es la manera como tú declaras un tipo de dato entero o numérico, mejor dicho. Entonces, pues cuando nosotros venimos, esos son algunos ejemplos. Ahora, la clasificación de sus variables. Cuando nosotros clasificamos las variables, nosotros tenemos dos cosas, por su contenido y por su uso. Y cuando hablamos de su contenido, estamos hablando de que pueden ser numéricas, y cuando hablamos de numérico estamos generalizando, porque los lenguajes de programación separan las numéricas, separan con números reales, números positivos, números negativos, números decimales, números flotantes, números exponenciales, monedas y otros. O sea, hay una manera para identificar cada uno de ellos nuevamente de acuerdo al lenguaje de programación que tú estés utilizando. Los lógicos, por su parte, utilizan ya bien sea ceros o unos o verdadero y falso para poder identificar la funcionalidad de ellos, y los alfanuméricos, textos, cadenas, string y otras también tienen divisiones, pero estos en general son los que nosotros utilizamos para identificar si es una cadena de texto que lleva números o simplemente es una cadena de texto. Y mencionábamos por su uso, y estos pues son de trabajo, contadoras y acumuladoras. Las de trabajo, por su parte, son estas que nosotros normalmente manejamos para poder realizar cualquier operación, ya sea matemática, de asignación, de trabajo, simplemente. Las contadoras y acumuladoras, que son de mucho uso cuando nosotros trabajamos estructuras de bucles o de ciclos, porque estas pues nos permiten primeramente llevar un conteo de cuántas veces se realiza algo, y también acumuladoras que nos permiten ir acumulando o guardando una cierta cantidad que al final voy a necesitar. Y podemos ver aquí en una estructura, por ejemplo, las contadoras, tenemos la variable contador, que es igual a contador más constante, y cuando decimos constante es un número específico que nosotros ponemos para que vaya sumando en 1, en 2, en 3, en 4 o en negativo, si tú lo quieres de esa manera, pero que vaya realizando una variable, que vaya realizando un proceso y que normalmente es constante ese número que se mantiene allí. El acumulador, por su parte, es una variable acumuladora o acumulador más una variable que se está insertando. Por ejemplo, si tú quisieras saber las ventas totales de un día en una caja, pues tú pones un acumulador que te vaya acumulando. Si no tienes una tabla, ¿verdad? Pones un acumulador que te vaya acumulando, y al final del día pues muestras esa variable y muestras el valor que tiene acumulado allí. Vamos a continuar con ejemplos de variables un poco sencillas, pero para esto veamos primero la imagen. Esta imagen me indica que yo tengo un dato, y como les decía, un dato puede ser una edad, un nombre, una dirección, un tipo de sexo, puede ser cualquier información que tú tengas. Y la variable, por su parte, es una cajita allí, que en este caso representa un espacio, y ese mi dato se guarda dentro de mi variable. Y cuando yo pongo aquí mi variable, entonces yo puedo decir, bueno, aquí la variable se llama edad, entonces ahí voy a ingresar las edades. La variable se llama nombre, entonces ahí voy a ingresar los nombres. Entonces a eso hace referencia a esta pequeña imagen. Y por ejemplo vemos una variable que se llama dirección y tiene almacenada una dirección que lleva números, símbolos,
mayúsculas, minúsculas, etc. También tenemos una variable que se llama RNP cliente y tenemos también que es un código que se puede manejar de esta manera. Tenemos una edad, una variable llamada edad que almacena un número entero. También tenemos una variable de trabajo llamada suma que se puede hacer una operación directa. Lo que tú ingreses en número 1 se va a sumar con número 2 y así entonces nosotros podemos especificar esa variable. Ahora, en una tabla, ¿cómo miraríamos nosotros una variable? Pues bueno, las variables recordemos que son los espacios que nosotros hemos ido creando para que allí se almacene información y se pueda manipular, trabajar o almacenar. Pues bueno, siempre que nosotros trabajemos o pensemos en una tabla de datos, nosotros pensamos en una tipo hoja de cálculos que está dividida por filas y columnas. Entonces, ¿cuáles serían nuestras variables, si así le queremos llamar nosotros, en una tabla? Pues bueno, esos serían nuestros campos. Los campos son la información que son los títulos en las columnas, ¿sí? Código, nombre del libro, autor del libro, valor. Y eso pues solo se repite una vez en nuestra tabla. Pero tenemos los registros, que son la información que se almacena gracias a esos campos o a esa variable. Entonces, en código yo puedo almacenar la cantidad de códigos que yo necesite o quiera. Y estos pues ya son tipos de datos estructurados. Y también tenemos en nombre, yo puedo almacenar lo que yo necesite, igual autor del libro y esto. Ahora, vamos a hablar un poco de las expresiones. Las expresiones pues son combinaciones de las constantes, variables, símbolos. O sea, las expresiones es la sintaxis o el uso correcto de cómo debo yo de plantear una condición o una orden dentro de un lenguaje de programación. Entonces, si yo vengo y digo, bien, ¿cómo se clasifican las expresiones? Por medio de aritméticas, relacionales o lógicas. Y estas son también formas de operadores. Los operadores, ¿qué son? Pues los operadores son los elementos que relacionan de forma diferente los valores de una o más variables y o constantes. Entonces, veamos algunos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, un operador de 4 más 2 por 5 igual a 14 y la computadora haría el desarrollo de este ejercicio utilizando ese esquema o utilizando el orden que normalmente tendría que utilizarse en esa expresión. De igual manera tenemos x más y diferente de z y también tenemos si, entre paréntesis, a igual que b y entre paréntesis b menor que c. Entonces allí nos está dando una pequeña forma de cómo hacemos nosotros nuestras expresiones. Pero ahora veamos los tipos de operadores. Operadores aritméticos, que son suma, resta, multiplicación, división, mod, que es un residuo de división, y la exponenciación. También tenemos los operadores relacionales, que son mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que, diferente, igual o doble igual, que normalmente en algunos lenguajes de programación se aplican como igualdad y asignación de valores. Y tenemos también AND, que es y, OR, que es o, y NOT, que es negación. Ahora, pero ya utilizando todos estos, ¿cómo o cuál es el orden de prioridad que nosotros tenemos que tener? Pues bueno, tenemos la prioridad de los operadores en general y comenzamos con los paréntesis, que son los primeros que se tienen que desarrollar cuando nosotros especificamos. Tenemos los exponenciales, tenemos la multiplicación, división, mod y not. Luego tenemos la resta, la suma y el y. Y por último tenemos lo que son los operadores relacionales y uno de los operadores lógicos, que son mayor, menor o igual que, diferente, igual o OR, que es o. Bueno, esto ha sido todo por este video. El siguiente video va a ser las estructuras algorítmicas y el desarrollo de los DFD y pseudocódigos, o sea, las estructuras secuenciales, condicionales y cíclicas, y cómo se desarrollan ya de manera de diagramas de flujo y de pseudocódigo. Y toda esta información fue gracias a la fuente del libro de compilación de estructuras discretas perteneciente a la ingeniera Julia Figueroa. Le agradezco la atención y espero verles o espero estar con ustedes en el siguiente video.